Nacido el 23 de agosto de 1950, en Montevideo, creció en su querido barrio Fraternidad, hijo de Jenny y Salomón, padre de Janina y Martín, abuelo de Sofía, Franco y León. 58 años de trayectoria en radio, 53 años en Radio Universal y 48 años en televisión, Telemundo, lo han convertido en un referente del periodismo deportivo. Está con nosotros Alberto Kessmann. Buenas tardes, Alberto, el gusto de tenerte en Radio Agraria. Bueno, mucho gusto, muchas gracias a Radio Agraria, con quien tengo una relación formidable a través de los años de relato y de transmisiones de grandes partidos de fútbol uruguayo y bueno, y de transmisiones de fútbol normales. Pero es para mí un placer conversar contigo y con toda la gente que está escuchando en estos momentos Radio Agraria. Alberto, contanos, ¿cómo surgió el gusto por el relato? Bueno, el gusto por el relato surgió como consecuencia de admiración. Yo admiraba cómo transmitía don Carlos Solé en la década del 50, ya cuando yo un chiquitín tenía, yo qué sé, 7, 8 años, 9 años. Trataba de imitar a Carlos Solé jugando a lo que se llamaba el futbolito de botones, porque había que tener plata para tener un futbolito. Y entonces los que no teníamos plata para tener un futbolito teníamos que jugar a los botones en las baldosas de la cocina de la casa. Y en ese juego de botones, en donde yo me enfrentaba con mis amigos, empecé a ser el relator de fútbol oficial de las contiendas, y no solamente relataba los partidos, sino que comentaba y hacía la locución comercial. Y allí, escuchando a Solé, imitaba a Solé y hacía lo que el maestro Solé hacía en sus transmisiones. Y de ahí comienza mi pasión por el relato de fútbol, mi agrado por el mismo, mi aventura, porque cuando yo tenía 15 años me fui a probar a Radio Sport, me dijeron tener voz de niño, y venir dentro de 3 meses, me dijeron, ¿no? Y yo marcaba en el calendario cada día que pasaba, y cuando a los 3 meses fui, prácticamente no me dieron corte, ¿no? Y entonces me fui esperando, y a los 17 años se me dio por ir a Radio Ariel, CX10 o El Continente, y ahí me pusieron a competir con unos 11 que tenían intención también de ser relator de fútbol, ¿no? Y gané la posibilidad ahí. Era como una parte de prueba, ¿no? Digamos, dabas un examen de relato de partido de un encuentro que jugaba en el Estadio Centenario. Y me eligieron a mí, y ahí a partir de ese momento empezó mi carrera como relator de fútbol. ¿Qué recordás de esa experiencia con 17 años en aquel partido entre Peñarol y Ferrocarril Oeste? Bueno, esa fue una prueba que me hicieron. El primer partido mío en radio fue en Radio Ariel a los casi 18 años, en un partido clásico. Peñarol jugó por Nacional, y Nacional le ganó el partido tercera división por 1-0 con gol de Pedro Álvarez a los 13 minutos del primer tiempo. Ese fue mi primer partido transmitido como relator de fútbol, en el Estadio Centenario, en Radio Ariel, y en ese partido por el campeonato uruguayo de tercera división, que había sustituido ese mismo año a la reserva. Antes se jugaban partidos de reserva. Los que juegan los partidos de reserva eran los suplentes. Hoy, por ejemplo, viste que hay 12 suplentes. Bueno, antes de esos 12 suplentes habían 8 que estaban jugando en la reserva, o sea que los partidos de reserva eran como partidos de primera. Pero por el costo operativo que tenían los clubes, entonces se dejó de jugar la reserva, inclusive por la necesidad de que el banco suplente tuviera más figuras, y empezó a instaurarse la tercera edición. Se jugaban preliminares de los partidos primera. Y ese partido de Peñarol Nacional fue el primer clásico jugado de tercera división en la historia del fútbol uruguayo. Fíjate vos cuántas cosas se han perdido y han quedado atrás, ¿no? Antes de los partidos de primera se jugaba la reserva, después se jugaba la tercera, y hoy ya no se juega ningún partido porque hay que cuidar la cancha. Así que ha cambiado mucho la cosa. ¿Cuándo y de qué manera llegás a Radio Universal? Bueno, yo transmití en Radio Ariel con un conjunto de periodistas que eran funcionarios de la propia radio. Y yo empecé en el 67, y en el año 1970 la radio le vendió el espacio a lo que fue
históricamente el Clan 10 de Radio Ariel, que venía precedido de periodistas espectaculares, ¿no? Los directores eran el doctor Jorge da Silveira y el doctor Amadeo Tati, y habían contratado a Víctor Hugo Morales, que lo habían contratado en la Radio Colonia de Argentina, y necesitaba un relator más. Y estaban buscando, y el subgerente, el gerente general, no el subgerente, el gerente general de Radio Ariel en aquella época era Huberfil Pierri, papá del ex jugador de básquetbol, muy conocido. Y le dijo, pero acá tienen al mejor, tienen a Alberto Kessman, dice que tiene un futuro bárbaro. Sí, dice, pero ya trajimos a Víctor Hugo para ser de primera. Y entonces a mí me llamaron para transmitir la reserva y yo dije que no. La tercera en ese momento, digo no. Yo la tercera no quiero transmitir porque se van a acostumbrar a escucharme la tercera y después cuando yo quiera hacer relator de primera la gente me va a relacionar con la tercera edición. Y no quiero ser suplente, no quiero ser el de la reserva, quiero ser el titular o el suplente del titular. Y bueno, y una vez en el año 1972, Víctor Hugo, que transmitía la primera división, se fue a Colonia a jugar al básquetbol, un partido que lo habían invitado, y yo quedé en Montevideo para transmitir un partido entre Peñarol y Cerro y otro partido de Nacional. Y allí, después del partido Peñarol-Cerro, que se jugó en el Trócoli, cuando yo voy saliendo, me agarra Tommy Ostater, que es un representante de otro tipo de negocios, y me dice, mirá, voy a contratar un espacio en Radio Universal, me gustaría que fueras el relator. Y yo en primera instancia me quedé sorprendido, ¿no? Y me ofreció un dinero que la verdad que en aquel momento era importante, ¿no? Para mí que era un chiquirín, tenía apenas 22 años. Y le dije que sí, que me servía. Y en el 1 de octubre de 1972 debuté como relator de fútbol en Radio Universal. ¿Qué significan para vos en tu carrera? Lo mencionabas recién a Tati, bueno, y a Nelson Filosi, Enrique Januzzi, compañeros en esos comienzos, ¿qué significan para vos? Bueno, en primer lugar, Filosi y Hernández, el escribano Filosi y Edgar Hernández fueron mis dos primeros comentaristas en Radio Ariel. Segundo, Amadeo Tati fue después de comenzar Filosi como comentarista el primer año que yo estuve en Radio Universal, al segundo año Filosi se va de la Radio Universal y llega Amadeo Tati, que estaba en el Clan 10, se va del Clan 10 y viene a trabajar conmigo como comentarista en Radio Universal. Y está hasta 1986. En 1986 Amadeo Tati se va con Carlos Muñoz y yo me quedo con el doctor Ariel Del Bono y con Enrique Januzzi. Del Bono, hasta que se enfermó, fue comentarista mío junto con Januzzi, y Januzzi se jubiló a los 65 años, exactamente en el 2015 bien digo, y luego falleció, pero ya estaba retirado. Y después de Januzzi, yo siempre dije que transmitiendo yo, siempre el que está atrás es el que tiene que quedar primero, ¿no? Pues, si no, ¿qué oportunidad le das al que está esperando un lugar, ¿no? Y bueno, y quedó Ernesto Faría, quien hoy es el comentarista, no sin antes pasar el Tito Bernardo, que estuvo unos años conmigo también y que después no arregló por la radio y se retiró de la televisión. En 1975 tuviste la oportunidad de ocupar el lugar que antes había ocupado Carlos Solé en Radio Sarandí. ¿Qué llevó a que no lo aceptaras? El tema fue así. Yo trabajaba en Radio Universal y en ese momento Radio Sarandí se muere Carlos Solé. Radio Sarandí tenía como comentarista al doctor Jorge da Silveira contratado. Y como él había trabajado con Víctor Hugo Morales, y Víctor Hugo Morales estaba en el Clan 10 de Radio Ariel con da Silveira, ofrece llevar a Radio Sarandí a Víctor Hugo. En ese momento Víctor Hugo estaba en Europa y ya era empleado de Telenoche 4. Y Telenoche 4 pertenecía al grupo de Radio Oriental y Radio Monte Carlo. Entonces, por un lado, a Víctor Hugo le ofrecieron Radio Sarandí y por el otro lado, en Telenoche le dijeron tenés que ir a Radio Oriental. Víctor Hugo accedió al contrato con Radio Oriental, se fue a Radio Oriental y se necesitaba otro relator en Radio Sarandí. O sea que yo fui la segunda opción tomada por Sarandí, vinieron a hablar conmigo, me ofrecieron dinero que era muy importante, yo no ganaba este dinero en Radio Universal,
Y yo le dije a la radio, bueno, mire, me ofrecen para irme una cifra que a mí me cambia la vida, yo no puedo acceder a esto sin aceptar esta posibilidad. Y Universal me dice, espere que nosotros le vamos a hacer una oferta. Y le contesté a Radio Sarandí que iba a esperar una oferta más de Universal, y entonces Sarandí me dijo, le duplicamos la oferta. Le duplicar la oferta ya era imposible para Universal. Yo fui y le dije a Universal, me voy. Y me dijeron, espere. Y esperé. Y al final terminé arreglando en Radio Universal por querer quedarme en ese lugar para ser yo quien hiciera las primeras armas de Radio Universal en fútbol, porque nunca había transmitido fútbol. Me quedé por menos de lo que me habían ofrecido en Radio Sarandí la primera vez. O sea que dejé de lado una segunda y una tercera oferta de Radio Sarandí para quedarme en Universal. A tal punto que mucha gente dice, este debe ser el dueño de Radio Universal, tantos años. No, no soy el dueño, soy un empleado más. Que puede ser un empleado con un poquito de mimos, es cierto, pero soy un empleado más de Radio Universal y bueno, ya hace 53 años que estoy en la emisora, y una de las cosas que me gustan es el éxito, que es patrimonio del equipo. No quiere decir esto que los demás no lo hagan, ¿no? Que hay una libertad absoluta de pensamiento y de poder decir lo que uno piensa, ¿no? Y que tenemos, yo digo, tengo una frase, que con la gente todo, sin la gente nada. Entonces a la gente hay que dejarla pensar y hablar, ¿no? Y así como uno habla, también tiene que permitir que la gente se exprese. Y me siento cómodo en ese aspecto, ¿no? En todos lados siempre puedes tener un dicho, un entredicho de esto es blanco y el otro puede decir esto es negro y vos discutís sobre el tema. Pero hay algo que nunca cambió, que es la independencia de manejarse en función de la opinión con total libertad, y eso yo lo valoro mucho. ¿Cómo se dio la llegada a Canal 12 en el año 77? Bueno, yo ni me imaginaba, yo había trabajado en el 74 con Sánchez Padilla, un par de meses nada más, ¿no? Estaba cerca del Mundial, el 74, yo no fui en el 74, tenía 24 años, hacía 2 años estaba en Radio Universal, iba una vez por semana a dar una información en el Estadio 1, y en el 77 me llama de Canal 12 Carlos Restano, que era el subgerente general, y me dice del interés que tiene Canal 12 a través de Telemundo de que yo participe en Telemundo. Yo le contesto igual, yo nunca hice televisión de la manera que usted me lo propone, digo, no me tengo mucha confianza, digo, no sé cómo salgo, me puedo asustar. Me dice, vamos a hacer una prueba, me dice. Y bueno, si yo quiero hacer una prueba, digo, y de la prueba vamos a definir si está bien o está mal. Bueno, me hacen la prueba y yo me veo en la prueba y soy un desastre. Para mí, opinión, qué desastre soy. Y Restano me dice, bueno, dice, usted va a aprender acá. Y yo quiero que usted se quede y que usted salga al aire en Telemundo. Y ahí empecé en Telemundo a salir al aire y fui aprendiendo en la medida que transcurría el tiempo, y le debo a Carlos Restano y al ingeniero Sheck de la época, y a los compañeros, a Raúl Fontaina, que muy buenas noches, mucho gusto de presentarles el Poli Deportivo. Toda la gente que me ayudó muchísimo, camarógrafos, como el Negro Rivas, y yo lo tengo también, ya, salvo Carlito Restano, con el cual a veces me hablo, muchos fallecieron. Pero bueno, uno tiene que ser agradecido, porque si no hubiera sido por la paciencia, de repente no hubiera tenido la oportunidad de trabajar tantos años en Telemundo, 48 años. Yo soy el empleado más viejo, o sea, con más edad que tiene el canal, y el empleado actualmente de más años dentro del canal, y tengo que pensar si en forma continua, todos los días, hay alguien que haya tenido 48 años seguidos, todos los días saliendo en el canal. No lo creo. Y a veces me pongo a pensar de que si hubiera un premio Guinness para la permanencia de un periodista en un medio de prensa, yo te puedo asegurar que va a ser difícil encontrar en el mundo a alguien que tenga 53 años en la misma radio y 48 años en el mismo canal. Alberto, son muchos años, y dentro de tantos años cubriste 12 mundiales de fútbol, ¿puede ser? ¿Cuál de ellos fue tu predilecto? Mira, mi predilecto, o sea, tendría que ser el de Sudáfrica, porque alcanzamos en el 2010 el 4º lugar. Y en cuanto al resultado, podría decirte es el resultado predilecto, porque no he podido transmitir un mundial con Uruguay campeón y vicecampeón. Pero el más lindo campeonato del mundo, el que más disfruté, el que más viví, el que más alegre me hizo, desde el punto de vista de la presencia, del trabajo,
de lo que pudimos conocer. Fue el Mundial de Italia 90, que creo que fue el mejor organizado de todos los a los cuales he ido, y eso que he ido a mundiales muy bien organizados y muy bien hechos, ¿no? Pero el de Italia es mi preferido. Una pregunta que es obligatoria. Para vos, ¿cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial no hay uno solo, porque son ciclos. Evidentemente yo soy de la época de Pelé, entonces gente de mi edad te va a decir, ¿quién va a ser el mejor? Pelé. Pero cuando Pelé jugaba, la delantera del equipo decía Jairzinho, Gerson, Tostao, Pelé y Pepe, ¿no? Entonces era una delantera que vos decías, pero acá si sos bueno, como Pelé, vas a ser el rey. Y finalmente Pelé fue el rey. Pero no solamente con esa delantera que fue campeona de 1970, sino que hubo otras delanteras brasileñas que fueron formidables, en donde también Pelé asistía en un equipo que estaba lleno de estrellas. Después Maradona, que aparece en la selección de Argentina, después del Mundial de 1978, en el 79 campeón del mundo con la juvenil, y en el Mundial después del 78, en el 82, ya Maradona empieza a aparecer en el contexto internacional, junto a jugadores que no tenían la calidad ni la categoría que tenían los brasileños que acompañaron a Pelé. Sin embargo, Maradona logra, en 1986, en el Campeonato Mundial de México, ser campeón del mundo. Y ser campeón del mundo con un equipo que, desde el punto de vista de calidad futbolística, era menos que el que había alcanzado Brasil en el año 70 con Pelé y todas las grandes figuras. Y Maradona se transforma en un ícono del fútbol mundial. Y después aparece Messi, que lo que le faltaba era ganar un campeonato del mundo, ya en otra época. Y lo gana en el Mundial de Qatar. Y gana su campeonato del mundo. Y evidentemente, por eso te digo que hay momentos para cada uno, pero no hay ninguna duda que Pelé, que Maradona y que Messi fueron los mejores del mundo por derecho de conquista, por lo que lograron cada uno de ellos obtener como futbolistas y como hombre del fútbol. Hay cosas que son inigualables. La conducta de Pelé fue una conducta intachable, un jugador excepcional desde todo punto de vista. La conducta de Maradona fue diferente, porque tuvo momentos muy, muy difíciles en su vida y muy bravos, pero dejó algo en la cancha. No en la cancha, dejó algo en la vida del futbolista. La pelota no se mancha. Y es así, la pelota no se mancha. Aunque muchos hoy intentan manchar la pelota y la manchan, pero él tenía esa filosofía, la pelota no se mancha. Y bueno, y Messi, que logra también, con un equipo donde eran Messi y 10 más, a pesar de que ahora ya no es así, porque Argentina se ha reforzado, Messi le ha dado mucho al fútbol argentino y yo creo que si Messi no hubiera estado, Argentina no hubiera sido en su momento el campeón del mundo. ¿Y el mejor futbolista uruguayo de la historia? Bueno, acá tenés que ir evidentemente a lo más importante. Si vos me decís quién fue el jugador que a mí más me sorprendió desde el punto de vista del goleo, yo creo que Luis Suárez fue incomparable por la enorme cantidad de goles que ha convertido. Fíjate, se fue goleador de Nacional, llegó al fútbol de Holanda y fue goleador en 2 equipos, salió del fútbol de Holanda y se fue a jugar al Barcelona y fue goleador en Inglaterra y fue goleador en Inglaterra, en el Liverpool. Se fue al Liverpool, al Barcelona y fue goleador en el Barcelona. Se fue el Barcelona al Atlético de Madrid porque decían que ya no hacía más gol y fue goleador del Atlético de Madrid. Se fue del Atlético de Madrid porque ya decían que bueno, que un año más no, y fue al Gremio y fue goleador del Gremio de Porto Alegre. Y si eso quedara poco, en la selección uruguaya siguió haciendo goles hasta el último partido que jugó, cuando ya el técnico Bielsa no lo quería y lo puso por obligación contra Canadá porque el equipo perdía el tercer puesto. Y el gol del empate de ese partido que hace Suárez propicia que vayamos a penales y en los penales ganar el tercer lugar de la última Copa Sudamericana de los Estados Unidos. O sea que para mí lo de Suárez es incomparable. Desde el punto de vista del gusto por ver un jugador de fútbol fino, de los que yo vi, yo a los 50 no los vi. Los que yo vi, el que más me encantó como jugaba fue Julio César Abadí. Pero como jugaba el fútbol, como jugador útil para el equipo, ¿no? Era formidable. Pero ahí tenés las dos partes, ¿no? El goleo y la categoría, la calidad, el goleador impresionante, el que siempre estaba presente, el que nunca faltaba a los grandes acontecimientos, Luis Suárez. El que más me deslumbró futbolísticamente
como deportista, como jugador de fútbol en la cancha, como presencia, como calidad, de Julio Sarabadí. ¿El partido de fútbol más emotivo que relataste? Todos los que ganó Uruguay son emotivos para mí, y todos los triunfos internacionales obtenidos por equipos uruguayos son todos emotivos por igual, y fundamentalmente las finales de campeonato, ¿no? He tenido oportunidad de transmitir varios partidos en donde Uruguay fue campeón con juveniles. He tenido oportunidad de transmitir Copas Américas ganadas por Uruguay, unas cuantas, y también he tenido oportunidad de transmitir a los equipos uruguayos ganar Copas Libertadores y Copas Intercontinentales. No te olvides que yo ya en 1980 transmitía Nacional campeón de América y campeón del mundo en el 81, en el 82 campeón de América y del mundo Peñarol, en el 87 Peñarol campeón de América, en el 88 Nacional campeón de América y del mundo, y fui el único relator que transmitió para Uruguay el partido que Peñarol ganó en 1982 en Japón. Y tantas Copas Américas, muchos, partidos de muchísima emoción, la definición del 2014, ¿no? Cuando convierte el penal a Abreu, yo creo que fue un momento sumamente emocionante para todos, ¿no? Y había otra cosa, ¿no? El fútbol tenía más unión de todos convivíamos por el mismo amor que era el fútbol y el triunfo del equipo uruguayo. No había divisiones. Hoy los jugadores están por un lado, los técnicos están por otros, los dirigentes están por otros, los periodistas están separados de poder llegar. Claro que somos más hoy que antes, esto es bueno porque hay más trabajo, pero hay mucha lejanía que no ayuda, porque nosotros somos un país de 3 millones de habitantes, y esto es como la historia, ¿no? Juntos somos más, ¿sí? Si nos separamos somos menos, y si somos todavía muy pocos, evidentemente nos perjudica mucho más. Sabemos de tu pasión por el boxeo. ¿De dónde surge la misma? Bueno, en el barrio Fraternidad donde yo nací, la gente le gustaba muchísimo el fútbol, ¿no? Y después del fútbol, como la cancha de básquetbol más cercana de un equipo era la de Yaque, que estaba más o menos a 30 cuadras o más de mi casa, el básquetbol no era un deporte que llamaba mucho la atención en el barrio, y eso me contagiaba a mí. Yo de básquetbol ni siquiera sé las reglas. Me gusta ver en los partidos, pero no soy un entendido de básquetbol. Entonces, en el barrio Fraternidad era fútbol, boxeo y ciclismo. Eran los deportes que más gustaba a la gente. Entonces, siempre me gustó el boxeo, y cuando llegué a Canal 12, el camarógrafo más importante, con el que tenía más amistad conmigo, era el negro Héctor Rivas, que había sido campeón uruguayo de boxeo en el año 1956. Y trabajó mucho tiempo conmigo, y bueno, y hablábamos de boxeo, y al final yo me empecé a hacer un poco de boxeo en el Defensor Sporting, con una bolsa y con alguien que hoy es dirigente Defensor, Daniel Acevedo. Íbamos juntos hasta que se instaló el American Box en la calle Primera España, acá en Montevideo, de Alberto Isabela, un ex boxeador amateur que había boxeado en Estados Unidos, y nos pidió que fuéramos. Y ahí empecé a hacer como entrenamiento, no como para pelearme en la calle, como entrenamiento. Empecé a hacer entrenamiento de boxeo y me encantó, y lo hice hasta que las fuerzas me dieron, y si no lo sigo haciendo es porque hoy día tengo 74 años y bueno, hay que parar para seguir andando, ¿no? Para vos, ¿cuál es el mejor boxeador a nivel mundial de la historia? Bueno, el mejor boxeador de la historia de los que yo vi fue Muhammad Ali. Mi padre siempre me hablaba de Rocky Marciano, fue el invicto de los invictos, nunca perdió una sola batalla boxística, pero Muhammad Ali fue tremendo. Y si me permitís, te voy a hablar de un uruguayo que fue un excepcional boxeador, 2 uruguayos, pero uno especialmente, porque lo conocí, porque está en el cielo, porque lo quiero, lo amo hasta el día de hoy, lo quiero mucho, porque fue un gran amigo, él y su señora esposa, que fue Don Omar Martínez. Don Omar Martínez fue una persona, un boxeador excepcional, que supo ganar grandes combates, y cuando perdió con todos los honores. Y el otro boxeador uruguayo al cual uno quiere destacar, porque llegó
a pelear contra Muhammad Ali, y es Alfredo Evangelista que vive en España. Pero don Omar Martínez fue mi amigo, don Omar Martínez fue como un hermano de la vida, su familia es como si fuera la mía, hace tiempo que falleció, y yo hice todo lo posible para que estuviera junto con los más grandes deportistas del Uruguay, y está descansando en paz en el cementerio conjuntamente con los deportistas olímpicos. Así que bueno, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Alberto, mencionaste la palabra familia. ¿Y tus padres, qué rol cumplieron en tu vida en cuanto a lo laboral y en cuanto a su apoyo? Bueno, siempre me apoyaron, desde todo punto de vista. Mi mamá y mi papá querían que yo fuera, que me recibiera de médico, ¿no? Que estudiara medicina. De hecho, fui estudiante de medicina muy poco, muy rápidamente. Pero cuando yo empecé a permitir fútbol, se pasaron a apoyarme en lo que a mí me gustaba. Mi madre me dijo muchas cosas que me sirvieron en mi vida profesional, muchísimas. Y mi madre no trabajaba en radio. Sin embargo, como oyente, como conocedora de lo que era casi para lo perfecto, lo bueno, lo correcto, me enseñaba cosas y me decía cosas que me sirvieron enormemente en mi carrera profesional. Y mi padre era un fanático de la postura de cómo salían en televisión, de qué corbata tenías que ponerte, cómo tenía que estar tu ropa, tenías que estar ordenado, tenías que estar prolijo, porque tenías que respetar al público que está del otro lado. O sea que los dos fueron enormes colaboradores y parte de mi vida, ¿no? Y de mi aprendizaje, y fueron fundamentales en la enseñanza de mi vida. ¿Y el rol de tus hijos y nietos? Y bueno, el amor, la constancia, el apoyo, el cariño, la fidelidad y la calidad, porque Martín se ha dedicado a lo mismo, y la admiración, porque Martín es hijo mío, es el hijo de, y el hijo de a veces pasa mucho más sacrificio que el que no es hijo de, pero en esta profesión, no en otras profesiones. Porque el hijo del carnicero de la esquina de mi casa trabajaba con el padre y nadie decía el hijo del carnicero. O sea, no era que había llegado a ser carnicero por el hijo de. Nadie decía que el hijo del almacenero era el hijo de. Nadie decía el hijo de cuando el padre era médico y el hijo se recibía de médico. Mira, el hijo de, no. Pero en el periodismo pasa. Este está acá porque es el hijo de fulano de tal. Y para estar en un lugar de difusión pública, no solamente tenés que ser independiente, ¿no? Sino que tenés que tener condiciones, porque quien te va a juzgar es la gente. Es la gente. Si la gente te va a escuchar, esto es porque vos sos bueno. Y yo estoy tan convencido que mi hijo es el mejor hoy día transmitiendo fútbol, y absolutamente convencido. Si me lo hubieras preguntado hace 10 años, yo hubiera dicho, todavía no. Primero que tiene 40, la tiene 41, pero hoy por hoy es el mejor relator de fútbol que hay en este país, no tengo ninguna duda. Alberto, y bueno, esa es una visión que, bueno, de alguien experiente en el rubro, y la siguiente pregunta era sobre eso. ¿Qué se siente trabajar con un hijo que ha hecho su camino, porque él ha hecho su propio camino en la misma profesión que vos, como padre? Porque lo decías como laboral, o sea, en lo laboral, y es así, es un excelente relator Martín, y como padre, ¿qué sentís viendo lo que él se ha hecho su camino? Admiración por mi hijo y por mi hija, porque mi hija, Janina, también estudió Ciencias de la Comunicación y se recibió en dos universidades, en la OR y la Católica, y también hizo un curso especial en los Estados Unidos y trabajó un tiempito de comunicadora, y por ella misma dijo, no me gusta más. Y a mí me dolió mucho eso, porque todo el sacrificio que hiciste y que hicimos, y hoy día es una de las más salientes profesoras de yoga profundo que hay en el Uruguay, y se dedicó a otra actividad, aprendió, hizo cursos, estudió, y hoy gracias a Dios, es una de las mejores, y está dentro de mi más absoluto reconocimiento y orgullo de que así sea. Y Martín cada día se esfuerza más, porque no creas que esto es fácil. Esto no es
soy el hijo, me dio la oportunidad, hoy estoy acá y ya no. Hay que laburar, hay que informarse, hay que tener opinión, y para opinar hay que estar seguro de lo que uno dice, y hay que ser independiente, y no hay que dejarse influir por otro tipo de cosas que no sean la verdad. Con todo ese tipo de cosas a mí, de mis hijos me llena de orgullo, y soy un papá orgulloso, no solamente de mis hijos, de mis nietos también, que tengo nietos que son maravillosos. Alberto, para ir culminando la nota, sabemos que estás en tus actividades, nos gustaría que dejes un mensaje a la audiencia que está escuchando en este momento. Hay gente de todas las edades y chicos que también te escuchan. ¿Qué mensaje les dejarías a ellos? Bueno, mira, yo no soy quien para dar mensajes, como te puedo decir, yo creo que cada uno tiene sus padres, tiene sus hermanos, tiene sus tíos, tiene su familia, sus abuelos. Son mensajes no solamente buenos, en líneas generales, ¿no? Hablando, sino que son con amor. Y un mensaje con amor es un mensaje más importante que cualquier otro tipo de mensaje que te puedan dar. Lo único que te voy a decir, que en la vida te devuelve a vos lo que vos le das a la vida. Si vos a la vida no le das ser una persona derecha, la vida te va a devolver con una patada en el corazón. Si vos a la vida le das que sos un trabajador, un estudiante, una persona que hace el esfuerzo por hacerlo mejor, con todo el sacrificio que hay que hacer, porque no todos tienen la comodidad que de repente muchos tienen, otros dentro de incomodidad hacen el esfuerzo, y esos que hacen el esfuerzo, que hagan el esfuerzo, pero por derecha, que no se tuerzan en la vida. Eso es lo más importante, ser transparente, ser honesto, no mentirse a sí mismo, no creer que ganar es fácil, ganar es difícil, requiere sacrificio y requiere fundamentalmente ser transparente, honesto, decir lo que uno piensa, no callarse la boca y fundamentalmente no joder al que está al lado. Eso para mí es parte de la vida, y siempre antes de escuchar a un ajeno, pedir un consejo en tu casa, que te van a dar el mejor. Excelente, Alberto. Muchas gracias por la nota. Queremos agradecer también públicamente a Martín por facilitarnos el contacto, y bueno, desearte el mayor de los éxitos en lo laboral, con la familia, y estamos eternamente agradecidos en Radio Agraria, y la audiencia también sé que está agradecido por este contacto. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de dejarme conversar con la gente de Cerro Chato. Tengo un gran agradecimiento por toda la gente que nos escucha y que nos aguanta los relatos cada uno de los partidos. Así que bueno, ha sido un placer y un honor, muchas gracias, y bueno, hasta la próxima.